Muy buenas a todos, soy Mabruj y estamos aquí en un nuevo vídeo. Estamos en el siguiente vídeo del curso de Análisis Técnico y Trading. Esta vez vamos a empezar ya por fin con el tema de los patrones y para este primer vídeo vamos a tocar los triángulos. Los triángulos son unos patrones, unas formaciones que podemos ver en el precio, la cual os voy a dibujar ahora unas cuantas y luego vamos a buscarlas en el gráfico para poder ver cómo se ven y cómo dibujarlas, ¿vale? Pero básicamente hay tres tipos de patrones de triángulos, ¿vale? Tenemos los triángulos alcistas, los triángulos bajistas y los triángulos pues simétricos. Estos triángulos simétricos son patrones de continuación de tendencia. Vamos a hablar un poco de ellos, de cada uno de ellos, ¿vale? Empezamos con el primer tipo de triángulo, sería el triángulo bajista en este caso, ¿vale? El triángulo bajista consiste en una resistencia que va bajando y un soporte, ¿vale? En este caso de aquí, que está plano. ¿Cómo sabemos o cómo nos damos cuenta o por qué esto es un triángulo bajista? Muy sencillo de entender, ¿vale? La presión vendedora, quiere decir, la presión vendedora sería la zona de resistencia, es cada vez más fuerte. En cambio el soporte a duras penas se puede mantener en el mismo nivel. Como podéis ver aquí, al final la punta del triángulo pues apunta hacia medio. Pero obviamente tenemos la resistencia que baja y el soporte que se mantiene, ¿vale? Esto sería un triángulo bajista. Luego tendríamos el triángulo alcista. ¿Cómo sería el triángulo alcista? Pues contrariamente, ¿vale? La resistencia va a ser una resistencia plana y el soporte va a ser un soporte que va subiendo, por lo cual podemos ver que la presión compradora cada vez es más y más y más fuerte y la presión vendedora se mantiene exactamente igual a duras penas, ¿vale? Esto sería un triángulo alcista. Lo siguiente sería un triángulo simétrico. Un triángulo simétrico sería tanto la resistencia se pone a bajar como el soporte se pone a subir. En este caso, como veis aquí, ¿no? Estamos viendo de que la resistencia, la presión vendedora es cada vez más fuerte y la presión compradora también es cada vez más fuerte. El precio se va a comprimir mucho más, ¿vale? Voy a dibujar ahora un poco cómo se comportaría el precio de un activo siguiendo uno de estos tres patrones, ¿vale? Muy sencillo, lo primero que tenemos que entender es que el precio viene ya sea desde arriba o ya sea desde abajo, ¿vale? Da igual desde dónde venga. La cuestión es que el precio entra y entra en este triángulo. Entonces, ¿qué pasa con el precio? Pues empieza a chocar contra la resistencia y contra el soporte. Entonces empieza a comprimir, veis que el precio cada vez se mueve menos y menos y menos y menos, hasta llega a un punto donde está prácticamente plano. En este punto de aquí es cuando el precio suele romper ese triángulo, ¿vale? Como sabemos, este tipo de triángulos, hemos comentado que son triángulos bajistas, estos triángulos son triángulos bajistas, por lo cual la probabilidad más grande es de que esto rompa hacia abajo. No quiere decir que estos triángulos no puedan romper al alza, pero un 70% de las veces, atención, 70% de las veces, este triángulo va a romper hacia abajo. Entonces lo que veríamos en el precio sería algo similar a esto. Tocamos, ¡pum! Y rompe para abajo. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que estas formaciones, para que os hagáis a la idea, es muy interesante esto. Por ejemplo, esta formación dura 40 días, ¿vale? 40 días. La cuestión aquí, y es importante, un patrón, ya sea un canal, un triángulo, una cuña, lo que sea, a partir del 70% de formación, lo cual quiere decir, para que os hagáis la idea, en este caso de aquí, hemos dicho que este triángulo es de 40 días de duración, pues un 70% de esos 40 días serían 28 días, ¿vale? Lo cual quiere decir, a partir de este punto de aquí que os voy a marcar en esta zona de aquí, esta zona que ya es de compresión máxima de precio, a partir de este punto, en cualquier momento, ese triángulo puede romper. Que un triángulo bajista rompa en este punto de aquí es muy improbable, ¿vale? Lo más seguro es que el precio se siga comprimiendo cada vez más hasta que por lo menos lleve el 70% de la figura. Una vez lleguemos a ese 70% de la figura, vamos a ver que probablemente va a empezar a romper en cualquier momento. Podría romper en el 70%, en el 75% o en el 100%. Hay veces que tarda mucho en romper, ¿vale? Pero la cuestión es esa, que rompa el patrón en esta forma de aquí es difícil, que rompa aquí eso suele ser el target, ¿vale? ¿Cuál sería el target de caída de un triángulo bajista? Pues sería muy simple, sería coger el ancho del triángulo desde la parte donde empieza, ¿vale? Desde la parte de arriba hasta la parte de abajo, que sería la zona ancha del triángulo, desde donde empieza. Entonces tendríamos esta forma de aquí, la pondríamos justamente en la zona de soporte en este caso, y tendríamos que el target sería esta zona que tenemos aquí dibujada. Ese sería el target del triángulo bajista, ¿vale? Entonces sabemos cómo coger targets, sabemos desde qué puntos pueden romper y todo esto. Hay otra cosa más que es interesante y es el tema del volumen, ¿vale? El tema del volumen es muy importante, ya que quiero que veáis aquí esto tal que sí, ¿vale? Vamos a dibujarlo un poco. Esto es muy importante. Mientras el precio se va comprimiendo dentro de un triángulo, lo más habitual que puede ocurrir es que el volumen
decrezca muy rápido. Entonces podemos ver aquí, por ejemplo, en Bitcoin, cómo el volumen está decreciendo. Cada vez los máximos del volumen son más bajos. Y tú aquí mismo, en el mismo volumen, puedes dibujar una pequeña línea de tendencia. Puedes dibujar una línea tal que así y podrías ver que no le queda mucho para que ese volumen esté prácticamente en cero. Entonces, cuando este triángulo vaya a romper, este triángulo de aquí vaya a romper, lo que necesitamos ver es también un spike en el volumen. Quiere decir, esta barra de aquí deberíamos de parecer una barra más grande que las anteriores, un spike, ¿no? Una zona más fuerte de volumen junto al rompimiento. Si tenemos un rompimiento de un triángulo y el volumen sigue siendo muy bajo, cada vez más bajo, entonces probablemente cabe mucha posibilidad de que sea una ruptura falsa y que luego se dé la vuelta el precio, ¿vale? Entonces esto sería como todo para el triángulo bajista. Vamos a ver el triángulo alcista. Triángulo alcista, da igual, y lo mismo que siempre, ¿vale? Da igual que entremos por arriba o que entremos por abajo. La cuestión importante es que el precio empieza a rebotar entre soporte y resistencia. Como veis aquí, el precio se sigue comprimiendo, ya sabéis, a partir del 70% en cualquier momento esto puede romper. Y llegado a este punto hace ¡pum! Y rompe al alza, ¿vale? Igual que el bajista 70% para abajo, este es 70% para arriba. El target, ¿cómo se cogería? Igual que el otro. Se cogería el ancho del triángulo por la parte donde empieza, ¿vale? Y lo ponemos en la parte de arriba. Este sería el target del triángulo alcista. No hay más que comentar. Y ahora viene uno interesante, que es el tema del triángulo simétrico. Este triángulo simétrico es un patrón un poco diferente. Es un patrón básicamente de continuación de tendencia. ¿Qué quiere decir eso? Muy sencillo. Imaginaos que venimos básicamente que tenemos una caída importante. Después de una caída importante empezamos a básicamente consolidar aquí en un triángulo simétrico. Cada vez los máximos y los mínimos pues se contraen cada vez más y más. En este caso, como es un patrón de continuación de tendencia, veníamos de una gran caída. En este caso, la probabilidad más alta, también con un 70%, va a ser de romper hacia abajo. ¿De acuerdo? Si venimos cayendo y formamos un triángulo, la probabilidad más alta va a ser seguir cayendo, continuación de tendencia. Pero si venimos subiendo y formamos un triángulo simétrico, la probabilidad más alta va a ser de seguir subiendo, ¿vale? En este caso, entonces, como os digo, dependerá mucho este triángulo de por dónde se entra. ¿Se entra desde arriba para abajo o se entra de abajo para arriba? Depende de cómo entremos, serán las probabilidades de subir o de bajar. El target del triángulo se calcula exactamente igual, cogiendo el ancho del triángulo en la parte donde empieza. En caso de que este triángulo rompa al alza, el target sería este, y en caso de que el triángulo rompa a la baja, lo pondríamos justo donde rompe y veríamos que el target es este de aquí, ¿vale? Entonces así es como se forman los triángulos, así es exactamente como se calculan los targets y no hay mucho más que comentar, ¿vale? Lo que vamos a pasar ahora es enseñaros algunos ejemplos de triángulos que han ocurrido en la historia de Bitcoin para que podáis verlos y ver cómo se dibujan. Vale, estamos aquí en básicamente 2018. En 2018 tuvimos aquí un triángulo bajista bastante grande y como podéis ver aquí, lo podéis ver perfectamente, los máximos cada vez eran menores, lo podéis ver perfectamente, y los mínimos cada vez eran exactamente iguales, por lo cual estamos aquí frente a un triángulo bajista. Lo podéis ver aquí dibujado en el precio. ¿Qué pasó? Que a partir del 70% de formación, que era una zona por aquí, en cualquier momento pudo romper y rompió con mucha fuerza por abajo. También, si os fijáis aquí, el volumen que teníamos, si os fijáis, cada vez iba a menos y menos, hasta que hubo el spike de volumen justamente con la ruptura de este triángulo. Dicho esto, por ejemplo, el target del triángulo este sería algo tal que así, lo pondríamos en la parte de abajo y podríamos ver que el target de esa caída era la zona básicamente de $3.020. El precio de Bitcoin tocó los $3.100, prácticamente tocó ese target de caída. Entonces, como podéis ver, ese triángulo bajista fue muy bueno, fue bastante grande, duró mucho tiempo en este caso porque estamos en gráfico diario, pero como podéis ver, se puede dibujar perfectamente. Luego aquí tenemos un triángulo alcista, es un triángulo pues diferente, todo lo contrario, ¿no? Sería un triángulo que se suele formar en los suelos de mercado. Aquí podemos ver, ¿no?, como el precio empezó a rebotar, cada vez subía más, pero la resistencia era exactamente la misma. También exactamente con el volumen, ¿no? El volumen empezó a bajar, hasta que nos llegó estas velas de spike de volumen. Aquí llegó el spike de volumen justo a la ruptura del triángulo y básicamente nos fuimos para arriba. El target de este triángulo sería coger el ancho del triángulo en la parte donde empieza y ponerlo en la parte de aquí. Así que el primer target de ese triángulo sería la zona de $5.400, donde el precio básicamente se paró un tiempecito. Luego siguió subiendo por otras razones, ¿no? Pero ese cambio, ese parón en la zona de target es bastante obvio. Y luego vamos a ver el triángulo simétrico, que lo tenemos por aquí dibujado.
para que lo veáis, ¿vale? Estos son un poco más difíciles de encontrar, seguramente se encuentran en la mitad de una subida, en la mitad de una caída y demás. En temporales más bajas lo vais a ver incluso mejor, ¿vale? Pero lo podemos ver aquí, tuvimos una subida en Bitcoin, luego formó un triángulo simétrico, ¿y qué pasó luego? Básicamente lo podéis ver aquí, el volumen empezó a caer y empezó otra vez un pequeño spike de volumen, sobre todo el spike grande vino aquí. ¿Y qué pasó? Pues que el precio de Bitcoin volvió a subir. ¿Cuál es el target del triángulo simétrico? El ancho del triángulo, en la parte donde empieza, que sería la zona de aquí. Lo podemos ver bien, el target del triángulo era los $11.700, donde el precio, si os fijáis aquí, se paró para tener un poquito de reversión de mercado para luego volver a subir. Entonces, como podéis ver, esos serían todos los tipos de triángulos que hay actualmente en Bitcoin, ¿vale? Los triángulos alcistas, los bajistas y los simétricos. Quitando estos, obviamente, no hay más tipos de triángulos. Por el momento no se han descubierto más tipos de triángulos en el análisis técnico. Ahora, en el siguiente vídeo, vamos a pasar a ver el tema de cuñas y el tema de canales, que también serán muy interesantes para el análisis chartista. Así que nada, gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. Adiós, adiós.